Hola chicos, pues bueno, vamos a platicar sobre la mecánica de la respiración. Aquí es muy importante la primera parte del sistema respiratorio. En este sentido, de lo que vamos a hablar es de la manera en la que el aire entra y sale de los pulmones. Por otro lado, vamos a ver cómo estudiamos ese flujo de aire en donde vamos a terminar de definir con espirometría los volúmenes y las capacidades. Con eso se identifican las alteraciones más importantes que tienen que ver con las alteraciones en la mecánica de la respiración. Por otro lado, muchachos, aquí en la mecánica de la respiración es muy importante entenderla con claridad, porque cuando ustedes, como ingenieros biomédicos, diseñen un ventilador, tienen que tener todas estas consideraciones de la mecánica respiratoria, de la fisiología pulmonar, que son relevantes para que esencialmente se pueda llevar a cabo la función de ventilar a un paciente y por otro lado, y la más importante, no causar daño. Este, muchachos, es la imagen de un pulmón. Esta es la parte final de un pulmón. Aquí están los alveolos. Con esta parte final, con esto respiramos. Antes de eso, tenemos la vía respiratoria, la parte conductiva del aire. En todo este espacio no hay intercambio de gases, solamente en esta parte final que se llama los alveolos pulmonares. En estos alveolos vamos a ver en varias ocasiones, en varias diapositivas más adelante, cómo están formados por una membrana muy pequeña del endotelio, el epitelio alveolar, y un espacio intersticial muy pequeño, y después de eso ya está una gran capilaridad, muchos capilares por donde está pasando la sangre desoxigenada, que al pasar en contacto con los alveolos se oxigena. Aquí es como se ramifican las ramas en el pulmón. Tenemos la tráquea, que es la parte inicial de la vía respiratoria. Después de la faringe viene la tráquea, que está circundada por una estructura de sostén cartilaginosa, son los cartílagos traqueales, que evitan que la tráquea se colapse cuando el aire o las presiones en el sistema aéreo se incrementen. Vamos a ver que en algunas circunstancias esto puede suceder en las vías más periféricas que ya no tienen cartílago. Luego se divide, se dicotomiza y así, por dicotomía, se van haciendo las diferentes ramas. Tráquea, bronquios, luego bronquiolos, con una, vamos a decir, ya en la quinta división, y desde la quinta división hasta más o menos la 17 división, empiezan los bronquiolos respiratorios. Aquí empieza a haber ciertas dilataciones donde puede haber poquito, en una zona de transición donde hay algo de intercambio de gas, pero no es relevante. Lo importante es los conductos alveolares y al final los sacos alveolares. Esto es el bronquio respiratorio, los conductos alveolares en la parte inicial y los sacos alveolares aquí en la parte final. Los sacos alveolares haciendo, vamos a decir, unas 23 divisiones que se van bifurcando de forma progresiva. Aquí tenemos la vía aérea y el área transversal total, cómo se va incrementando de una forma exponencial, en donde aquí, después de la zona conductora, en la generación, la quinta división o generación, 17, como habíamos comentado, aquí empieza la zona respiratoria y el área transversal se incrementa de una forma muy importante, llegando a ser hasta de 500 centímetros cuadrados.
Este es un dibujo de la estructura que habíamos platicado ahorita. Este es el alveolo, el saco alveolar. Aquí tenemos el saco alveolar, otro saco alveolar, y aquí están los capilares inmersos en el tejido intersticial que está muy delgadito y prácticamente en una unión continua del saco alveolar con el capilar. Entonces voy a tener las células respiratorias propiamente dichas, las células de los alveolos, perdón, propiamente dichas, el neumocito tipo 1 y el neumocito tipo 2. El neumocito tipo 1, observen cómo pareciera un mosaico delgadito que esencialmente es la barrera final del aire. Por otro lado tengo el neumocito tipo 2, que es una célula especializada esencialmente para producir algo, una sustancia saponificable, que es el surfactante pulmonar, que esencialmente tiene una función muy particular para disminuir la tensión superficial. Para ese surfactante, pues este surfactante se expulsa de la célula y cuando se acumula, se está formando, se forman los cuerpos lamelares, ¿no? Neumocito tipo 1, neumocito tipo 2. Cuando un bebé está en su formación fetal, el pulmón, al no tener función, estos neumocitos tipo 2, la verdad es que no se desarrollan hasta ya en un bebé a término. Cuando nace un bebé prematuro, habitualmente tienen estos neumocitos tipo 2 sin funcionar. Por eso hay que darles un tiempecito, un bebé prematuro, para que puedan respirar adecuadamente. Un esquema diferente, un libro diferente. Aquí están los conductos alveolares, aquí están los alveolos, y dijimos que los capilares están alrededor de los alveolos y entre ellos. Aquí tenemos un capilar, aquí tenemos un alveolo, un neumocito tipo 1, que dijimos que era un mosaico, y un neumocito tipo 2. Esta es una microfotografía, de nuevo, con el alveolo y el otro alveolo. Y aquí en medio está el capilar. Están pasando por aquí los eritrocitos en el capilar. Estas son las células del epitelio alveolar. Y aquí tenemos un macrófago alveolar. Hay macrófagos que están por aquí dando vueltas, que están por aquí presentes en los alveolos, que se encargan de eliminar todas las sustancias o todos los químicos o todos los polvos o todas las micropartículas que uno está respirando y que por tamaño llegan a alcanzar la superficie alveolar. Vamos a platicar, muy importante, la tensión superficial. Acuérdense que las moléculas de agua tienden a pegarse unas con otras. El agua tiene esa particularidad de una adherencia entre ellas. Por lo tanto, si yo tengo una estructura delgadita, como si fuera la pared de un globo, de un globo delgadito, y yo lo lleno de agua, cuando le saco el agua se chupa por la tensión superficial. Entonces, las moléculas de agua tienden a unirse, generando de esa manera la tensión superficial. Esta tensión superficial en el alveolo se puede disminuir poniendo fosfolípidos. Los fosfolípidos son parte del surfactante pulmonar. Estos fosfolípidos hacen que se bloquee la unión entre las moléculas de agua y la tensión superficial disminuye. En el momento en que yo tenga un incremento en la tensión superficial, aquí tenemos un despeje de la ley de Laplace, en donde tenemos la presión es igual a 2 veces la tensión sobre el radio. Por lo tanto, es inversamente proporcional al radio y directamente proporcional a la tensión. De tal manera que si yo tengo mayor
radio, yo voy a tener una menor presión. Por lo tanto, el aire va a pasar de la cavidad más pequeña a la cavidad más grande. De tal manera que si esto continúa, este alveolo se va a colapsar, lo cual es una situación que no deseamos. Si estos cambios de la tensión son cuando yo tengo una superficie con agua que no tiene surfactante. Cuando yo le pongo surfactante, aquí el surfactante está más pegado uno con otro, por lo tanto reduce más la tensión superficial comparado con aquí que el surfactante está más separado. De tal manera que en este caso se equilibra el espacio alveolar en presencia del surfactante. Aquí está más concentrado, me disminuye la tensión, aquí está más separado, aumenta la tensión. Como aquí aumenta la tensión, el aire pasa a donde hay menos tensión. Entonces, ya el radio termina equilibrándose con la tensión para que el alveolo nunca se colapse. ¿Ok? Para que el alveolo nunca se colapse. Así como platicamos de la tensión, también tenemos que platicar de la ley de Boyle. La ley de Boyle es la ley que asume que cuando el volumen de un contenedor aumenta, la presión disminuye. Eso es importante porque al disminuir la presión, eso va a ser un flujo de aire, lo cual va a permitir, en este caso, que el aire entre cuando yo inspiro. O sea, al inspirar, aumenta el volumen en la caja torácica. Al inspirar, aumenta el volumen en la caja torácica. Tengo algunos músculos inspiratorios que vamos a ver más adelante y luego tengo otros músculos que son expiratorios. La inspiración, si bien es cierto, es activa, la expiración es pasiva por los componentes elásticos propios del pulmón, siempre y cuando esté en reposo. Por ejemplo, cuando estoy dormido. Pero si yo estoy, por ejemplo, haciendo ejercicio, tengo que sacar el aire rápido y la expiración se convierte también en activa. Eso va a ser muy relevante cuando veamos el tema de los mecanismos de control en esta clase, pero los mecanismos de control nos vamos a dar cuenta que hay un grupo neuronal encargado de la inspiración normal, tranquila, y hay un grupo neuronal encargado de la inspiración a tensión. O la inspiración forzada, la aspiración forzada y la inspiración forzada. Entonces, ya en la anatomía relevante para la mecánica, yo tengo el pulmón que está dentro de una cavidad, en este caso la pleura, el espacio pleural que tiene una telita que es la pleura parietal, la de afuera, y otra telita que es la pleura visceral, la de adentro. Entre las dos hay una pequeña cantidad de líquido que hace, tiene el efecto de que se puedan mover las telas una sobre la otra, que se puedan deslizar una sobre la otra. Y otra cosa que hace ese líquido es causar adhesión entre ellas, o sea, aumentar la tensión entre ellas, lo cual hace que si yo aumento el tamaño de la cavidad, aumento el tamaño del pulmón. El pulmón sigue a la cavidad. ¿Ok? Si entonces el pulmón sigue a la cavidad y yo tengo una especie de pistón que está en la parte inferior de la caja torácica, que es el diafragma, cuando yo contraigo el diafragma y aumento el volumen del tórax, entonces, según la ley de Boyle, la presión va a bajar. Al bajar la presión alveolar,
esta va a estar por debajo de la presión atmosférica y el aire va a tender a entrar. Es el mecanismo de succión. ¿Ok? Así como yo tengo un incremento en la distancia céfalo-caudal o supero inferior, yo puedo incrementar la distancia antero-posterior. ¿Cómo incremento la distancia antero-posterior? Con la posición de las costillas. Cuando el tórax está relajado, las costillas están hacia abajo. Las costillas están hacia abajo. Cuando yo respiro activamente, levanto las costillas, aumentando la distancia antero-posterior. Esto lo hacen un grupo de músculos intercostales. Entonces, en la inspiración yo aumento el tamaño de la caja torácica de arriba a abajo y aumento el tamaño de adelante a atrás. El tamaño del diámetro vertical y el diámetro antero-posterior. Aquí, ¿qué hace que las costillas se enderecen? Los intercostales externos contraídos. A diferencia de la contracción de los intercostales internos que los van a bajar. Y esto esencialmente es por la posición, vamos a decir, la manera en la que están distribuidos los intercostales externos, que estos me van a levantar las costillas y los internos me van a bajar las costillas. Por otro lado, yo tengo los músculos abdominales, que al yo contraerlos voy a aventar el diafragma hacia arriba. Y por el otro lado tengo el diafragma que avienta el volumen hacia abajo. Entonces aquí tengo la inspiración y aquí tengo la expiración. Aquí tenemos una tabla con el resumen de los músculos inspiratorios y el resumen de los músculos expiratorios. Esencialmente los inspiratorios es el diafragma y los intercostales externos, aunque también tengo los músculos accesorios, que son los que se insertan acá arriba en la primera costilla y en la clavícula, que desde el cuello, la cabeza, avientan hacia arriba el tórax. Entonces, aquí tengo unos músculos que también de aquí para acá van a incrementar o van a hacer más horizontal las costillas, aumentando el diámetro antero-posterior. Músculos accesorios se llaman. Es cuando una persona está respirando con dificultad, contrae aquí. Estos son los músculos accesorios. Por otro lado, en la expiración tenemos los músculos abdominales que contraen, los músculos abdominales que contraen el tamaño del abdomen, lo disminuyen para aventar el diafragma hacia arriba, y los intercostales internos que me van a bajar las costillas. ¿Ok? Hasta aquí la inspiración y la expiración con los músculos intercostales. Ya revisamos el tema de los cambios de presión y ya dijimos que la presión pleural iba a estar baja. Realmente la presión pleural es negativa, haciendo que esta presión negativa esté siempre adosando el pulmón con la caja torácica. Pero podría suceder, muchachos, a ver, vamos a ver esta consideración. La presión atmosférica en relación con la presión alveolar está en 0, es la misma presión, pero la presión pleural es -5. Si yo en algún momento le hago un agujero, en este caso al pulmón, un agujero al pulmón o un agujero al tórax y entra aire, el aire va a quedar, este aire va a hacer que el pulmón se separe de la cavidad torácica y se llene de aire, como aquí se ve. Aquí está el pulmoncito.
Y aquí esto es un neumotórax. Aire en el tórax. Obviamente, al yo respirar más, aumento al incrementar el tamaño del tórax o hacer ese movimiento que platicamos de los músculos intercostales, cuando está abierto el pulmón o el tórax, lo único que va a pasar es que va a entrar más aire del atmosférico aquí, porque la presión pleural ahora va a estar equilibrada con la presión barométrica. Obviamente aquí este pulmón no va a estar respirando, no se va a estar moviendo. Para nuestra buena suerte, el pulmón izquierdo y el pulmón derecho están separados por el mediastino, de tal manera que un neumotórax del lado izquierdo me permite respirar con el lado derecho, gracias a la distribución simétrica que tenemos en nuestro cuerpo. Gracias. Pero esta comunicación es un problema, porque en algún momento yo empiezo a respirar más y aquí se incrementa la presión por encima del atmosférico y empiezo a desplazar el izquierdo. Y al desplazar hacia el lado izquierdo, desplazo el corazón y todo lo demás, haciendo que un neumotórax a tensión con una presión pleural por encima de 0, pues sea que ponga en riesgo la vida, vamos a decirlo de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces, la distancia entre la presión atmosférica y la presión alveolar, cuando no hay nada, es 0. Y la distancia entre la presión alveolar y la presión pleural es -5 en reposo, pudiendo llegar a ser hasta -10 o -20, dependiendo de lo forzado de la inspiración. A esta distancia entre la presión alveolar y la presión pleural le vamos a llamar la presión transpulmonar. Presión transpulmonar. Aquí tenemos la presión transpulmonar normal, aquí está cercano a 5. Pero yo puedo la presión transpulmonar aventarla hasta 0. ¿Cómo? Pues aumentando la presión intrapleural. ¿Cómo? Pues una expiración forzada. Entonces yo aquí tengo una respiración normal, pero luego en el tórax yo puedo hacer una expiración forzada hasta que se colapsen las vías respiratorias y luego lo empiezo a llenar. Al empezarlo a llenar, al incrementarse la presión transpulmonar, lo primero que tengo es solamente un incremento en la presión transpulmonar sin cambio en el volumen, porque aquí los alvéolos están colapsados. Y luego ya viene un aumento en el volumen que se incrementa de una forma progresiva y muy importante, con pocos cambios en la presión transpulmonar hasta llegar al límite final. El límite se va a llamar la capacidad pulmonar total. Y luego vuelvo a expirar. Dicho sea de paso, esta curva se da con una inspiración, expiración forzada, habitualmente en condiciones experimentales. Pero esta es la respiración normal, quietecita. ¿Ok? Esta respiración normal quietecita es esta grafiquita, ¿no? Donde la presión pleural se modifica más o menos entre -1 punto, -0, -5, -6, -2, -5, -2, y aquí estoy respirando de forma normal. Aquí solamente pusieron la presión intrapleural, ya saben ustedes que esto puede ser también la presión transpulmonar, sin ningún problema. Y a esta cantidad de aire que está entrando, normalmente en mililitros son cerca de 500 mililitros, que es la respiración normal. En esta gráfica, muchachos, tenemos cuando yo inflo sin tensión superficial, aquí no estamos considerando la tensión superficial, con aire o con líquido un pulmón. Observen que con aire se separan estas dos curvas. La separación de estas curvas se llama, es la fuerza de trabajo con la que se puede o se está llevando a cabo
la respiración. ¿Ok? Entonces, aquí me cuesta mucho más trabajo llenar los pulmones que con agua, ¿no? ¿Por qué con agua no me cuesta trabajo? Porque con agua no hay tensión superficial. Está lleno de agua, ¿no? Un volumen lleno de líquido. A este concepto se llama histéresis pulmonar. La curva entre el inflado y el desinflado se llama histéresis pulmonar, que es el trabajo necesario para abatir la tensión superficial y que se llenen los alvéolos de aire. Vamos a pasar ahora a un concepto, muchachos, que tiene que ver con qué efecto tiene la gravedad sobre el pulmón. Porque el pulmón está sujeto a las fuerzas de gravedad, de tal manera que la parte más alta del pulmón, la presión alveolar, es menor comparado con la parte más baja del pulmón, que están los alvéolos más colapsados. Entonces, cuando yo meto aire, se inflan más la punta, el ápice de los pulmones que las bases de los pulmones, por el efecto de la gravedad, porque finalmente el pulmón termina siendo un elemento elástico, ¿no? Esto hace que los alvéolos puedan tener diferentes tamaños. Aún en patología, por ejemplo, aquí están los alvéolos en un pulmón normal, pero el alvéolo se puede romper en el enfisema, y fíjense cómo entra un montón de aire, pero la superficie respiratoria está muy alterada y muy disminuida. Aquí en el asma, los bronquios están ocluidos y están hipertrofiadas la musculatura. ¿Ok? Otra patología pulmonar. Y en este caso la fibrosis está roto, echado a perder y sustituido por tejido fibroso, todo el tejido intersticial. Aquí en la mecánica de respiración, repasando los conceptos, tenemos la presión alveolar, la presión atmosférica y la presión intrapleural. En reposo y luego en la inspiración, tanto por el diámetro vertical como el antero-posterior, aquí está de lado, pero imagínense lo antero-posterior, la presión pleural va a disminuir. Al disminuir la presión pleural, aumenta el volumen. Al aumentar el volumen, dijimos que por la ley de Boyle va a reducir la presión y esta presión reducida va a hacer que el aire entre. ¿Ok? Cuando la presión barométrica es menor que la presión alveolar, el aire entra. Y esta es la mecánica de la inspiración. Y en la expiración, entonces, el diafragma, en la expiración forzada, yo empujo el diafragma. En la expiración en reposo, sin estar forzada, solamente va a haber un recoil de la parte elástica del pulmón. Al yo empujar, voy a disminuir el volumen, y al disminuir el volumen, voy a aumentar la presión aquí. Y al aumentar la presión pleural, muchachos, en una expiración normalmente el aire tiene que salir, pero cuando la presión pleural se incrementa mucho y se hace positiva, esta presión positiva puede colapsar las vías aéreas, los bronquiolos, porque aquí ya no hay cartílago. Y al colapsar se va a obstruir la salida del aire. Podría obstruirse la salida de aire cuando la presión pleural está muy positiva. Normalmente en la respiración normal, la presión pleural nunca se hace tan positiva, pero una respiración forzada puede ser positiva, particularmente en condiciones de enfermedad que necesito incrementar mucho la presión de salida, como por ejemplo en el enfisema. Aquí tenemos una persona sana
en la inspiración el flujo de aire como entra y luego el flujo de aire como sale. Este ejercicio se hace sacando todo el aire, todo, y luego metiendo todo el aire, todo. En un paciente con una enfermedad restrictiva, como por ejemplo en el enfisema, hacemos el mismo ejercicio y fíjense cómo el pulmón no se puede llenar tanto. O sea, esa es la inspiración, metes aire, y luego sacas aire y el volumen va a reducirse. Esto es una enfermedad restrictiva, como el enfisema o la fibrosis pulmonar. Entonces yo puedo evaluar la expiración en diferentes circunstancias. ¿Ok? Entonces, después de que yo hago un llenado completo del pulmón, capacidad pulmonar total, yo expulso el aire y en los sujetos que les pido esta maniobra, podemos tener una diferente cantidad de aire que se expulsa en X cantidad de tiempo. Y entonces podemos definir qué tan restrictivo está la salida del aire por la resistencia de la vía aérea. Aquí evaluamos el tamaño de la vía aérea en el problema restrictivo y aquí la resistencia a la salida. Más resistencia o menos resistencia de forma progresiva. Aquí tenemos una curva de respiración normal en un paciente con enfisema, donde la esteresis pulmonar está incrementada, y en un paciente con fibrosis, donde hay una debilidad de las paredes del pulmón. Por eso, esto es importante que yo lo pueda medir. ¿Cómo lo mido? Pues lo mido con una espirometría, que esencialmente el espirómetro no son así en la clínica, porque así ya no existen, pero el concepto se puede definir en un instrumento como este, donde yo tengo un cilindro en el cual yo estoy respirando el aire adentro del cilindro. Por lo tanto, si le saco el aire, el cilindro baja. Y si le empujo aire, el cilindro sube. Al bajar y subir el cilindro, va inscribiendo en un papel rotatorio el movimiento y infiriendo el volumen que está entrando y saliendo. Aquí el volumen entró y aquí el volumen salió. Entró y salió, y así sucesivamente. Este movimiento que está aquí en reposo es el volumen tidal, así se llama, volumen tidal. Luego, en algún momento, al final de la expiración normal, yo le digo, mete todo el aire que puedas meter, todo. Esta es la inspiración máxima. Y luego le digo, saque el aire, todo lo que pueda sacar, todo. Esta es la expiración máxima. Inspiración máxima, expiración máxima. Y luego ya respira normal, ¿no? Sé feliz. Entonces, con esta imagen, al yo graficarlo, yo puedo obtener todos los volúmenes y capacidades de importancia clínica. En este caso, el volumen de reserva inspiratoria es desde el volumen tidal, en la inspiración, lo que yo
inspiraba de forma normal, ¿hasta dónde fue lo máximo? Este es el volumen de reserva inspiratoria. Y luego tengo lo contrario, desde la expiración normal hasta lo máximo que puedo sacar, el volumen de reserva expiratoria. Si yo junto todo, desde lo máximo que meto de aire hasta lo máximo que saco de aire, esto se llama la capacidad vital. Lo máximo que se pudiera dar. Las capacidades, a diferencia de los volúmenes, me mezclan varios contenidos. Aquí tengo, por otro lado, la capacidad inspiratoria, que es desde la expiración el volumen tidal y el volumen de reserva inspiratoria. Por otro lado, tengo la capacidad pulmonar total. Todo esto. Pero con la espirometría yo no puedo medir que es el volumen residual. Yo saqué todo el aire, pero a pesar de que yo saqué todo el aire, no se pueden colapsar los alvéolos. El aire, el espacio que queda en el sistema respiratorio, que no se puede colapsar después de una expiración máxima, se llama volumen residual. Volumen residual. ¿De acuerdo? Volumen tidal otra vez. La inspiración máxima, volumen tidal, la inspiración máxima y la expiración máxima y otra vez volumen tidal. Aquí desde la inspiración normal hasta la expiración máxima habíamos dicho que este era el volumen de reserva expiratoria y de la inspiración máxima hasta el volumen tidal, volumen de reserva inspiratoria. Volumen de reserva expiratoria, volumen de reserva inspiratoria. Todo el pulmón completo dijimos que era la capacidad vital. Luego aquí tengo la capacidad inspiratoria, la capacidad pulmonar total que no la puedo medir por espirometría porque necesito el volumen residual. ¿Cómo mido el volumen residual? Pues inyectando un fármaco radioactivo o inhalando un fármaco radioactivo para ver cuánto fármaco se queda dentro del pulmón. Esto normalmente no se usa de forma clínica. Por otro lado, muchachos, dijimos que la parte más importante para yo definir restricción o no restricción es definir un tema de volumen y definir un tema de flujo. Entonces, con la espirometría, yo puedo también calcular el flujo expiratorio. Capacidad vital. Esta capacidad vital dijimos que era desde aquí hasta acá. Y esto está graficado en tiempo. Si esto, en lugar de graficarlo en tiempo y volumen, lo integro en flujo, entonces el volumen que yo expulso en el primer segundo es diferente en los pacientes normales contra los pacientes con un problema obstructivo. Y la capacidad vital es diferente entre las personas normales y un problema restrictivo. Entonces, aquí tengo una persona con un problema obstructivo donde está disminuido el volumen expiratorio en el primer segundo. Y un problema restrictivo donde está particularmente reducido la capacidad vital forzada. Oye, doctor, pero la capacidad vital forzada en los dos se reduce. Ah, sí se va a reducir porque no vas a poder sacar todo, pero la relación entre la capacidad vital forzada y el BEF1 sí se va a modificar en una situación obstructiva contra en una situación restrictiva. Aquí tengo un problema restrictivo, aunque tenemos también el volumen al primer segundo disminuido, no tanto como acá. La relación entre estos dos me indica si tengo un problema obstructivo o un problema restrictivo.
Aquí está un resumen de los volúmenes y capacidades y los valores normales típicos de los volúmenes y capacidades. Observen cómo el volumen de reserva inspiratoria puede llegar a ser hasta de 3 litros y una capacidad vital que puede llegar a ser hasta de 5 litros. ¿Ok? 5 litros. Es los mismos ejemplos que ya pusimos, que esencialmente yo puedo ver en la gráfica un problema restrictivo o un problema obstructivo. Restrictivo y obstructivo, en ambos baja la capacidad vital. Sin embargo, la relación entre BEF1 y capacidad vital aquí se ve normal y aquí se ve reducida. Un ejemplo de los diferentes dispositivos que pueden utilizar o que se pueden diseñar para medir esencialmente flujos, ¿no? Esencialmente flujos. Muchachos, hasta aquí la clase el día de hoy. Seguimos platicando y ahí me indican si hay algún problema para su visualización. Bonito fin de semana y platicamos.